Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, ya se está iniciando la reunión. Nuevamente, reiterarles mis saludos y ya con esto, con la reunión propiamente grabada, quisiera agradecer la presencia de todos ustedes y sobre todo del equipo de la Dirección de Políticas y Normas que hoy nos acompaña. El objetivo principal de esta reunión es presentarles a todos ustedes el proyecto de Reglamento General de Reclamos que la SUNAS ha publicado para comentarios y que fue aprobado mediante la resolución del Consejo Directivo 032. Esta propuesta es una revisión integral del reglamento de reclamos que SUNAS tenía vigente y, entre otros aspectos, tiene como principales objetivos fortalecer las disposiciones para la tramitación de las solicitudes de reclamos, las atenciones de los problemas particulares en torno a la prestación de los servicios de saneamiento a cargo de las empresas prestadoras. Esta presentación va a estar liderada por Job Zamora, quien es coordinador de la Dirección de Políticas y Norma, y nos acompaña también su equipo conformado por Rosa María, especialista legal, Cecilia y Joseph, especialista legal y especialista regulatorio respectivamente. Entonces, ya con esta presentación, Job, por favor, te cedo el micrófono a ti y a tu equipo para que puedan presentar el proyecto normativo que se ha publicado a comentarios. Muchas gracias. Un aspecto más antes que me olvide. Solo quisiera mencionarles que luego de la presentación va a haber un espacio para que puedan ustedes formular sus preguntas. El equipo va a absolverlas también, como en las reuniones previas. En caso surja alguna duda durante la presentación, les pediríamos que lo puedan anotar en el chat de la sala de Zoom, o en todo caso, levantar su mano para mantener el orden de participaciones en la segunda etapa de la reunión. Ahora sí, Job, por favor, te cedemos el micrófono. Gracias. Ok, Liz, sí, muchas gracias y muy buenas tardes con todas y todas que nos acompañan, representantes de los consejos de usuarios. Como bien señaló Liz, la finalidad de esta reunión es poderles compartir a ustedes el proyecto normativo que aprueba el Reglamento General de Reclamos en las Empresas Prestadoras, ¿no? Solamente como introducción, ¿no? Recordar que a partir ya de la ley marco en el año 2006, nuestros tres ámbitos principales en los cuales estamos regulando nosotros, ¿no? Como ustedes también saben, son las empresas prestadoras por un lado, está el ámbito de pequeñas ciudades y el ámbito rural por otro lado. Entonces, este reglamento, recordar que es en el ámbito de empresas prestadoras y el vigente fue publicado, recordar, en el año 2007, ¿no? Es decir, que el vigente ya tiene una vigencia de un poco más de 14 años, en los cuales obviamente ha sufrido ya diversas modificaciones y ha sido necesario, fundamental, ir consolidando estos instrumentos regulatorios, ¿no? Hace poco nosotros sabemos que ya se aprobó el Reglamento General de Tarifas, pues, ¿no? Por ejemplo, y este sería el segundo reglamento en el ámbito de empresas prestadoras que estaríamos, ¿no? Aprobando un nuevo reglamento en este ámbito, ¿no? ¿Cuáles serían yo diría, los principales alcances que también el equipo a continuación ya lo va a exponer? Pero no, si bien es cierto, recordar también que el año pasado, producto de la pandemia, no se ha fortalecido todo este sistema digital en cuanto a los usuarios, ¿no? Por un lado han podido presentar, ¿no? Diversos reclamos, diversas consultas, se ha intensificado, y esto justamente en concordancia también con lo establecido con ¿no? Con la LPAG y también la ley de gobierno digital, hemos introducido unos nuevos alcances respecto a todo el procedimiento administrativo electrónico. Esa es una novedad interesante, por ejemplo, en este nuevo proyecto normativo. Y el logro también que quisiera rescatar es que actualmente nosotros tenemos en diversas normas, por ejemplo, en la norma de lo que es monitoreo y gestión de aguas subterráneas, por un lado, otra norma vinculada a lo que es valores máximos admisibles, tenemos capítulos ad hoc sobre el procedimiento de reclamo. Lo que estamos haciendo ahora es aprovechar esos instrumentos y toda esa parte la estamos consolidando en un solo cuerpo normativo. Es decir, estamos introduciendo esas partes, esos capítulos, esos artículos y estamos todo consolidando en este nuevo reglamento general de reclamos brindado por las empresas prestadoras. Esos son uno de los puntos principales. No obstante ello, sí, a continuación quiero pasar, y acá como bien señaló Liz, me estaba justamente acompañando el equipo que trabajó directamente con la norma, Rosa María Mesa, Cecilia López, está Andrés Román y Joseph Vela, que son especialistas de la Dirección de Políticas y Normas. Y quiero pasar, por favor, a continuación con Cecilia López, que tiene la primera parte de esta exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias, Job. Buenas tardes a todos y todas.
Por favor, no sé si me permiten poder compartir la PowerPoint. Sí, Cecilia, ya está. Gracias. De acuerdo. Entonces, como les comentaba, Job, esta norma de reglamento, el reglamento de reclamos en el ámbito de empresas prestadoras, data del año 2006. Entonces ya tenemos ha transcurrido bastante tiempo, ¿no? Y se ha requerido actualizar toda esta normativa. Y bueno, en esta oportunidad vamos a abordar los siguientes temas. En primer lugar, el marco conceptual que ha dado motivo a la aprobación del reglamento o del proyecto de reglamento. Luego vamos a conocer aspectos más relevantes del proyecto normativo. Señalar cuáles han sido las principales modificaciones e incorporaciones respecto al reglamento también de calidad y al anexo cuarto del Reglamento General de Sanciones y Fiscalización, ¿no? Y bueno, también comentarles un poco cuáles son los plazos de implementación de la norma. Y bueno, respecto al marco conceptual, estos 14 años de reglamento aún vigente, ¿no? Y la vorágine de innovaciones en cuanto al tema tecnológico, ¿no? Hacen necesario una actualización de este marco normativo, ¿no? Relativo a los procedimientos administrativos. Por otro lado, se ha visto también necesario establecer algunas mejoras en cuanto a la transferencia de la información. Y como contexto a esta problemática están la gran cantidad de expedientes devueltos o declarados nulos por el Tribunal de las UNAS, ¿no? Aproximadamente 940 expedientes declarados nulos, generalmente por falta de información, o devueltos aproximadamente 300 anualmente también por defectos, ¿no? de documentación. Por otro lado, la normativa en materia de reclamos estaba dispersa tanto en el reglamento de reclamos de los usuarios de servicios de saneamiento, que es la 066/2006. Adicionalmente, habían algunas disposiciones sobre reclamos en la normativa sobre BMA, y también en la normativa sobre monitoreo y gestión, ¿no? Todo esto se ha querido agrupar en una sola norma que establezca las reglas de los procedimientos de reclamos en general. Adicionalmente, incorporar toda la normativa de gobierno electrónico, ¿no? Para ya modernizarnos un poco y permitir a los usuarios acceder a las facilidades que le brinda el entorno digital, ¿no? En un procedimiento más cercano a los que sí tienen la posibilidad de acceder a ellos. Lo cual no quiere decir que no se permita, por ejemplo, a aquellos que no tienen el acceso a estos medios, la posibilidad de que presenten los documentos en formato físico, ¿no? Como ya lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente, se ha querido trabajar muy de la mano con la Dirección de Usuarios y el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento, el TRAS, para mejorar esta normativa, ¿no? Y bueno, como consecuencia de todo este contexto es que el marco normativo actual de los procedimientos de reclamos no responde a las necesidades institucionales actuales, ¿no? Y es por ello que se ha elaborado el proyecto. Y bueno, en cuanto a la estructura del reglamento, tenemos un primer título que contiene las disposiciones generales, como aquellos sujetos legitimados para presentar el reclamo y disposiciones para los representantes, ¿no?
algunas disposiciones también sobre las garantías generales, la forma de presentación, sea de solicitudes, reclamos, recursos o quejas, ¿no? Disposiciones específicas sobre la atención de problemas. Un segundo título relacionado a reglas generales del procedimiento de reclamos y aspectos sobre las notificaciones. En el título tercero se aborda disposiciones específicas sobre el procedimiento de reclamos en primera instancia. Y en el título cuarto, lo propio respecto a los procedimientos en segunda instancia. Adicionalmente, tenemos un título quinto en el que se abordan las disposiciones sobre quejas, ¿no? Las disposiciones específicas sobre el procedimiento administrativo electrónico y algunas obligaciones de las empresas prestadoras. Y bueno, acá a lo largo de la presentación van a ver esos signos, ¿no? El igual quiere decir que se mantienen las disposiciones actuales del reglamento vigente, ¿no? Lo distinto es lo que se modifica respecto al reglamento, y el más significa que se han incorporado por primera vez estas disposiciones en un reglamento de reclamos, ¿no? En cuanto al objeto y sujetos, tenemos aquí a la derecha los signos iguales, lo cual quiere decir que se mantiene, ¿no? Y en cuanto a la materia objetiva del ámbito de aplicación del reglamento, tenemos que abarca a las solicitudes de atención de problemas de alcance particular, ¿no? Y sobre este tema sí es importante señalar ¿a qué se entiende por un problema de alcance particular? Son básicamente aquellos que abarcan solamente a una conexión domiciliaria, a diferencia de los de alcance general, que abarcan más de una, ¿no? Por ejemplo, algún problema de fugas, ¿no? Que abarquen más de repente a un vecindario o a un determinado distrito, ¿no? Adicionalmente, las reglas sobre el procedimiento de reclamos en sí, ¿no? Recordemos que antes de la presentación o de la formalización de un reclamo, existe esta etapa en la que se brinda a la empresa la oportunidad de dar una pronta solución a los problemas de los usuarios que tengan carácter operativo o que no estén relacionados necesariamente con problemas de facturación, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, se abarcan las quejas por defectos de tramitación que se incurra durante el procedimiento. En cuanto a los sujetos, tenemos a los titulares de las conexiones, que son aquellos que han suscrito un contrato con la empresa, a los usuarios, que son aquellos que no necesariamente han suscrito el contrato, o que no figuran como tal, como titulares, ¿no? en el catastro de la empresa, pero que hacen uso del servicio, ¿no? Ellos también están facultados a presentar un reclamo. También se permite a cualquier propietario de un predio que se considere afectado, que aún no teniendo la calidad de usuario, ¿no? Pueda presentar algún problema en su predio, ¿no? Adicionalmente, a las empresas prestadoras y al Tribunal de la SUNAS también. En cuanto a los servicios, se mantiene respecto como les comentamos, los problemas o los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento, pero se agrega aquellos relativos a el servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas a cargo de las empresas prestadoras habilitadas como operadores del servicio, y también a los cobros por descargas de aguas residuales no domésticas en el servicio de alcantarillado sanitario que superen los valores máximos admisibles. En cuanto a los medios de presentación, el reglamento vigente ya sí contiene los mismos medios, ¿no? Por escrito, ¿no? En las oficinas de la empresa, o por teléfono, ¿no? A los números debidamente publicitados, o en la plataforma web. Pero la novedad es que en este caso
la implementación de la plataforma web va a ser obligatoria, ¿no? Es obligatoria para todas las empresas prestadoras. Y en cuanto a la presentación por teléfono, se ha agregado esta obligación de grabar las llamadas, ¿no? Como para tener una constancia de cuáles han sido las materias específicas que ha querido reclamar el usuario, ¿no? Esta obligación no es necesariamente para todas, ¿no? Es para, a partir de más de 15.000 conexiones de agua potable, sí es esto obligatorio, pero para empresas más pequeñas, con menos de 15.000, es facultativo, ¿no? Sin perjuicio de que de todas maneras le envíe al usuario un formulario para que tenga constancia de la presentación de reclamo y que no haya ningún problema con la omisión de algún concepto, ¿no? Otros aspectos que se han modificado, por ejemplo, están en el plazo para la solicitud de devolución de pagos efectuados en exceso, que en el reglamento actual es de 1 año, y en el proyecto se propone que sea de 2 años, ¿no? Esto con la finalidad de seguir la tendencia que tienen otros organismos reguladores, ¿no? Que establecen un plazo mayor al de 1 año, entre 2 o 3 años. O también el INDECOPI, ¿no? El INDECOPI en el Código de Protección al Consumidor señala que son 2 años. Y bueno, respecto a las garantías del procedimiento, se ha señalado expresamente la aplicación de no solo los principios del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, sino también pueden ser aplicables aquellos contenidos en el Código de Protección al Consumidor, entre otros principios de derecho, ¿no? Y bueno, se establece que el usuario puede ampliar su reclamo ya en un plazo de 10 días, ¿no? Antes era de 5. Respecto a la notificación bajo puerta, como medios complementarios, se establece que se pueden acompañar videos o fotografías, ¿no? Hay una problemática importante en los procedimientos de reclamo, era justamente la gran cantidad de notificaciones defectuosas o problemas, suspicacias con las notificaciones. Entonces, esta medida, como uso de estos medios complementarios, van a contribuir a solucionar esta problemática, ¿no? En cuanto a las inspecciones, se señala que solo en el caso de emergencia declarada expresamente, ¿no? Se puede realizar la prueba hídrica sin necesidad de ingresar al predio. Y bueno, acá, como les comentábamos, un tema muy importante que se incorpora con este reglamento es la posibilidad de establecer el procedimiento administrativo electrónico, ¿no? Y bueno, se establecen precisiones respecto a las distintas etapas del procedimiento, desde el inicio, la ordenación, el acto administrativo que se emite en el procedimiento en sí, la elevación de los expedientes y el archivo y custodia. Durante la elaboración del proyecto en sí, se aprobó el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, ¿no? Que ya nos dio un poquito más de certeza de cómo podía ordenarse y establecerse las disposiciones para este procedimiento administrativo electrónico, ¿no? Y como les comentaba, una gran preocupación, sobre todo del TRAS, era ¿qué hago con los documentos? O sea, ¿cómo puedo tener un expediente parte física y parte virtual, ¿no? Y la idea en realidad es que estos formatos que puedan ser presentados en físico, ¿no? Puedan ser debidamente escaneados, digitalizados e incorporados al sistema de trámite documentario de las empresas y en su momento del tribunal, ¿no? Y bueno, de esta forma también se garantiza que
que aquellas personas que no tienen acceso a un sistema digital o a un escáner de repente o una computadora puedan puedan seguir presentando en formato físico, ¿no? Respecto al ordenamiento e instrucción, se señala que es aplicable las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo General y, bueno, también del reglamento de la Ley de Gobierno Digital, ¿no? Se señala expresamente la posibilidad de que el usuario pueda acceder al expediente a través de medios virtuales, ¿no? Que tenga una clave de acceso y pueda acceder a la información que requiere, ¿no? También se reconoce expresamente la posibilidad de efectuar las notificaciones por correo electrónico, ¿no? Y, bueno, casilla electrónica una vez que ésta se implemente, ¿no? Y bueno, se establece también la obligación de que la información en el expediente digital sea actualizada como máximo en 3 días hábiles. Respecto al acto administrativo electrónico, se señala que este es un documento electrónico para efectos del reglamento de la Ley de Gobierno Digital, que establece toda una normativa sobre este tema, ¿no? Que, bueno, prácticamente tiene el mismo valor que un documento físico, ¿no? Y que puede ser reproducido en un formato físico también. Y, bueno, la importancia de que este documento electrónico cuente con una firma digital que le da el valor legal que se requiere para este tipo de actos, ¿no? También se señalan disposiciones sobre la elevación del expediente, y aquí un tema importante es que para efectos de establecer claridad y un mayor orden, teniendo en cuenta la gran cantidad de expedientes que se tramitan, ¿no? en el tribunal, la necesidad de que se adjunte una hoja de transferencia con los datos del expediente. Y respecto al archivo y custodia, nos remitimos a las disposiciones del reglamento de la Ley de Gobierno Digital. La modificación o la aprobación de este nuevo reglamento ha tenido como consecuencia la necesidad de aprobar una modificación del artículo 73 del reglamento de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento, ¿no? Que es la resolución del Consejo Directivo 011-2007, SUSNA-CD, específicamente respecto a las definiciones de problemas de alcance particular y problemas de alcance general, ¿no? Y, bueno, ahí se está precisando que los problemas de alcance particular son tramitados o señalados, o su normativa está en el reglamento de reclamos, ¿no? Que justamente materia del proyecto normativo, y, bueno, que se resuelven de acuerdo a este reglamento y la normativa vinculada, ¿no? Y se precisa también que estos son los que afectan a solamente una conexión domiciliaria. Y respecto a los de alcance general, como les mencionaba, son aquellos que afectan un grupo de conexiones domiciliarias, ¿no? Y, bueno, están detalladas en el artículo 74 del reglamento de calidad y se resuelven de acuerdo al reglamento de calidad y al reglamento de fiscalización. Y, bueno, a continuación los dejo con Joseph, especialista económico de la dirección. Sí, gracias, Cecilia, y buenas tardes con todos y todas. A ver, sobre la propuesta de modificación del anexo 4, que es del reglamento de fiscalización, este es el anexo en donde se presentan todas las tipificaciones, ¿no? o escenarios de sanción para las empresas, ¿no? Entonces, comentarles que esta modificación surge, pues se identificó principalmente la necesidad de mejorar el seguimiento al procedimiento de atención de reclamos, ¿no? En este punto quisiera señalar que, dada la extensión del procedimiento, la modificación apunta a enfocarnos en controles, ¿no? Que nos permita abordar ciertos hitos sobre el procedimiento, ¿no? Porque de repente abordarlo sobre su extensión puede llevarnos también a esfuerzos que finalmente no generen los cambios sobre la conducta de las empresas, que es lo que estamos buscando finalmente, ¿no?
dentro de la atención de reclamos, ¿no? En este contexto les estoy explicando, ¿no? Y bueno, es lo que finalmente nos interesa corregir sobre la conducta de las empresas, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿a qué me refiero cuando les comento de mejorar el seguimiento, ¿no? Y esto es porque actualmente las tipificaciones sobre el procedimiento de atención de reclamos son un poco generales, ¿no? Como podemos ver, a la izquierda están las tipificaciones vigentes, ¿no? Que principalmente versan sobre el incumplimiento de manera general sobre el procedimiento, ¿no? En la parte superior está sobre el procedimiento de atención de problemas operacionales, comerciales, no relativos a facturación y de alcance particular, y debajo sobre el incumplimiento del procedimiento de reclamo, ¿no? Que están, digamos, especificadas, entre comillas, de manera general, ¿no? Y la propuesta al lado derecho apunta un poco más a lo específico del procedimiento, ¿sí? Entonces, como les comentaba, ¿no? Hemos enfocado la propuesta con la idea de abordar ciertos controles sobre el procedimiento, ¿no? Con el objetivo de resguardar tres puntos claves sobre el mismo, ¿no? Primero, el inicio del procedimiento, el cumplimiento de plazos e información y finalmente incorporar garantías para el reclamante, ¿no? De esta manera pensamos que podemos mapear y tener cierto control sobre todo el procedimiento, ¿no? Y me refiero al inicio del procedimiento porque la primera tipificación nos dice, ¿no? No habilitar medios o canales de presentación, ¿no? Que justamente la habilitación de estos medios es lo que marca el inicio del procedimiento, ¿no? Para que el usuario efectivamente pueda ejercer su derecho e iniciarlo, ¿no? Luego están las tipificaciones sobre los plazos, sobre el cumplimiento de plazos e información, que son principalmente las del medio, ¿no? Las tres del medio, que es no resolver o resolver fuera del plazo máximo un reclamo o recurso de reconsideración, no elevar el expediente al TRAS o elevarlo de forma incompleta, y finalmente no notificar la resolución de primera instancia al reclamante o notificarla fuera de plazo o sin cumplir algunas disposiciones del reglamento de reclamo, ¿no? Y yo les mencionaba un poco que apuntamos a corregir la conducta con esta parte final de las tipificaciones, ¿no? Con una proporción que no supera una tolerancia del 5%, ¿no? Y esto es, digamos, una novedad que estamos implementando como regulador con la finalidad de corregir una conducta reiterada de incumplimiento y no el incumplimiento puntual sobre el procedimiento, ¿no? Y finalmente están el bloque de garantías para el reclamante, ¿no? Que son dos principalmente que se están incorporando, que una es efectuar el cierre de servicios de saneamiento por falta de pagos, ¿no? Estamos tipificando esto, y lo otro es cobrar o incluir comprobantes de pago posteriores por conceptos y montos que están siendo reclamados, ¿no? Estas son nuevas tipificaciones que estamos incorporando también. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, asimismo, como hemos visto, tenemos algunas disposiciones para la implementación de algunas herramientas, ¿no? Principalmente tecnológicas, con la finalidad de mejorar, de agilizar este procedimiento de atención de reclamo, ¿no? Y bueno, se propone que estos plazos de implementación tengan como referencia la publicación de la norma, ¿no? De manera que entre la vigencia, digamos que entre en vigencia luego de los 3 meses de la publicación, ¿no? En estos 3 meses se irán generando algunas adecuaciones preliminares, ¿no? Como por ejemplo la aprobación de una cartilla informativa por parte de la Gerencia General, que además de contener el detalle del procedimiento en cuanto a plazos e instancias, ¿no? También informará sobre los medios probatorios. Y estos medios probatorios también van a ser aprobados por el TRAS, ¿no? En este periodo. Y también este mismo órgano aprobará una hoja de transferencia de datos, ¿no? Esta hoja de transferencia de datos va a acompañar los expedientes que sean elevados para segunda instancia, y con la finalidad de mejorar la calidad de información que como regulador manejemos sobre los reclamos de los usuarios en segunda instancia, ¿no? Para poder estudiar algunos comportamientos de los reclamos que puedan ser problemáticos
o algunos defectos también del procedimiento, ¿no? Esta hoja de transferencia va a contener una información que nos va a permitir identificar todo ello, ¿no? La idea es apuntar a corregir la conducta de la empresa dentro del procedimiento de atención de reclamos, ¿no? Ahora, luego estos primeros 3 meses de la publicación, ¿no? Durante los siguientes 3 meses serían los 6 meses de la publicación, ¿no? En el peruano. Entonces, hasta estos 6 meses, las empresas con más de 40.000 conexiones deberán realizar las adecuaciones necesarias para implementar los sistemas de grabación de llamadas y el procedimiento administrativo electrónico también, ¿no? Para esta implementación del procedimiento electrónico también aplica para las UNAS en este mismo periodo, ¿no? Y vencido el plazo de estos 6 meses, y durante los 6 meses siguientes, ya sería a 1 año de la publicación del peruano, hasta 1 año, ¿no? Implementan estas mismas herramientas, deberán ser implementadas por el siguiente grupo de empresas, ¿no? Que son hasta las que tienen 15.000, ¿no? Entre las 15.000 conexiones y 40.000 conexiones, ¿no? Para, digamos, buscar esta estandarización de herramientas entre las empresas de saneamiento, ¿no? Ahora, este criterio de conexiones de 15.000, 40.000 es resultado de una evaluación un poco de ingresos y costos de las empresas, ¿no? De manera que puedan realizarlo en el corto plazo y no requieran de un proceso adicional, digamos, que extienda esta implementación, ¿no? Como la revisión de tarifas, ¿no? O el levantamiento de nuevos planes de inversión, ¿no? Digamos, estos criterios obedece a este respaldo en la sostenibilidad de todas las empresas, ¿no? Y sería pues hasta las de 15.000 para arriba. Al menos es lo que como reguladores esperamos, ¿no? Y la siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, como se mencionó al inicio de la presentación, con la propuesta se estaría incorporando en un solo cuerpo normativo las disposiciones sobre los reclamos de los servicios regulados, ¿no? Y bueno, dado que ya habían normas sobre estos aspectos, ¿no? Sobre servicios de saneamiento, que es la norma vigente, monitoreo y gestión de uso de aguas residuales, valores máximos admisibles, ¿no? Como ya había normas sobre estos aspectos, estas serían derogadas, ¿no? Y bueno, derogadas principalmente en cada una en aspectos puntuales, ¿no? El reglamento vigente sería derogado, ese sí, porque es básicamente esta sería la nueva versión. Y bueno, en el reglamento de servicios de monitoreo y gestión de uso y en el reglamento de valores máximos admisibles estarían derogándose las disposiciones vinculadas a la atención de reclamos, ¿no? Como son ahí los numerales que indicamos, el numeral 2 del artículo 1 en el caso de servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas residuales, el numeral 3 en el artículo 1, en el caso de los valores máximos admisibles, ¿no? Y bueno, las disposiciones establecidas en los capítulos 5 y 4 respectivamente, ¿no? Además de los anexos que contienen los formatos para la presentación de reclamos. Y también, bueno, en el marco de emergencia surgieron unas nuevas disposiciones y estas también estarían siendo derogadas con la publicación de este proyecto, ¿no? Eso sería, digamos, toda la información que queríamos comentarles, ¿no? sobre el reglamento. Muchas gracias. Muchas Bien. gracias, Joseph. Ay, perdón, nos cruzamos milagros. Muchas gracias, Joseph, y al equipo de la Dirección de Políticas y Normas. Ya habiendo terminado con la presentación, corresponderá que empecemos con la ronda de preguntas. Yo les pediría que puedan levantar su mano, activar el botón de levantar la mano en caso quieran hacer uso de la palabra. ¿Alguno, por favor, tiene alguna consulta sobre la propuesta que hoy día la Dirección de Políticas y Normas comparte? Sí, ok. Veo en primer momento al señor Guillermo Van Inisil, él es miembro por la región de Cusco, y luego al señor Martín Guamán. Ahora sí, Guillermo, lo escuchamos. Buenas tardes.
Su audio está desactivado, señor Van. Ya, disculpe. Ya, al último, se habló de los valores máximos permitidos, eso se trata de desagüe. Yo sé que han habido algunos problemas con empresas aquí en Cusco, con multas muy fuertes. ¿Qué ocurre con estas multas y las exigencias que han formulado a estas empresas para, qué sé yo, adaptarse? ¿Qué ocurre con eso? ¿También queda así nulo? Perfecto, Sí. Guillermo, gracias por tu consulta. No sé si el equipo de políticas tiene alcance sobre lo que comenta Guillermo, para luego poder continuar con el señor Martín. Sí, buenas tardes. En atención a su pregunta, señor Guillermo, sí, efectivamente, la normativa de valores máximos admisibles lo que establece es el marco normativo para asegurarse que las descargas de alcantarillado que realizan los usuarios de los servicios de saneamiento, sobre todo aquellos que tengan la categoría industrial y comercial, viertan sus descargas por debajo de los límites máximos o valores máximos establecidos por el ente rector, por el ministerio. ¿Y esto por qué? Porque la infraestructura y en general las redes están diseñadas básicamente para soportar una determinada carga que no supere los valores, que tiene las características en principio de domésticos. La gran mayoría de la población tiene esta categoría o dan este uso doméstico a los servicios. Entonces, a efectos de que no se dañe la red de alcantarillado, en caso de las descargas superen estos valores, es que se ha generado estos desincentivos. Y este desincentivo es a través de este pago adicional, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Si el usuario vierte por encima de la red, lo que va a ocasionar es atoros a la red y además daños ocurridos, ¿no? Producto de esto, en general la infraestructura se va a ir deteriorando y la empresa prestadora va a tener que ir reemplazándola, tal vez con una continuidad o anticipar un poco la renovación de la infraestructura. Entonces es que se genera esta, como le digo, esta suerte de desincentivo a través de estos pagos adicionales, además de otras medidas complementarias, ¿no? Como puede ser en caso de reiterancia por parte de los usuarios no domésticos, que son estos industriales y comerciales, ¿no? En caso de que reiteren en la conducta o que la empresa verifique que siguen vertiendo por encima de estos valores, ¿no? O inclusive realicen descargas que no están permitidas de acuerdo al decreto supremo que regula valores máximos admisibles, puede tomar ya medidas que no son solamente como el pago adicional, sino son medidas de cierre del servicio, ¿no? No sé si por ahí iba su comentario y en todo caso relacionando este tema con el que es materia de la exposición. En la normativa sobre BMA que emitió la SUNAS ya me parece que fue el último reglamento de BMA en el 2020, sí, el año pasado me parece que fue publicado, se recogían algunas disposiciones vinculadas directamente con reclamos, ¿no? Eran como que algunas precisiones, por ejemplo, eran respecto del ámbito de aplicación o el ámbito objetivo, ¿no? ¿Quiénes podían reclamar? Podían reclamar los usuarios no domésticos. Respecto de qué materias podían reclamar, y ahí estaba la clasificación que mencionó Cecilia al inicio, ¿no? De alcance particular, alcance general, y luego dentro de las materias, ahí también había un detalle que no es taxativo, pero sí por lo menos que sirve al usuario y a la empresa prestadora, sobre todo al usuario, como para que tengan un apoyo respecto de qué cosas se pueden reclamar. Entonces, disposiciones como esas, o plazos también, ¿no? Disposiciones como esas, medios probatorios, por ejemplo, que están detalladas en esta normativa de BMA, ¿no? Estamos
así como BMA, para el caso de monitoreo y gestión, estamos reuniendo todas esas disposiciones y las estamos incorporando en un solo cuerpo normativo. De tal forma que tanto la empresa como el usuario, en un solo cuerpo normativo, tienen todas aquellas disposiciones vinculadas al procedimiento de reclamos y no tienen que de pronto entrar a ver la 066, que es la que de alguna manera diseña este procedimiento general, ¿no? Y luego, de la mano con entrar a ver aquellas disposiciones que aplicaban para materias reclamables como podían ser BMA o podían ser monitoreo y gestión. En ese sentido, esto es si bien es algo nuevo que se está introduciendo, ¿no? Creemos que va a ayudar mucho, sobre todo, a los usuarios. Muchas gracias, Rosa María. Guillermo, no sé si con lo que Rosa María ha comentado, explicado, responde su consulta o tiene algún aspecto más que profundizar sobre ese punto. No, Ya, no, perfecto. todavía no, voy a averiguar. Ok, Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente persona en solicitar la palabra fue Martín Huamán. Martín, buenas tardes, ¿cómo está? Por favor, ahora sí puede realizar su comentario. El micrófono es todo suyo. Sí, gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchan, no? Sí, se le escucha muy bien, Martín. Ya, perfecto, muy amables. Buenas tardes. Bien, les saludo, soy Gio Martín desde Huaraz, Consejo de Usuarios Norte. Tenía un par de consultas. La primera era, por ejemplo, me llamó un poco la atención esto del reclamo electrónico. Yo quería saber cómo el usuario, por ejemplo, yo hago mi reclamo al EPS, ¿dónde puedo averiguar en qué trámite se encuentra? Si hay alguna observación, si hay algún tema de entrampamiento. ¿Eso lo puedo averiguar? ¿Se puede conocer eso? ¿Han tomado en cuenta ese aspecto? Y mi otra consulta va con el tema un poco también de la parte rural. Por ejemplo, hay algunos distritos, por ejemplo, acá que tienen ATM, UGM. UGM, por ejemplo, que están, que el mismo ministerio, o sea, que les exige para los proyectos de saneamiento. Quería saber si, por ejemplo, ellos pueden, también los usuarios de una provincia, de un distrito, pueden hacer el reclamo para el servicio que brinda la municipalidad. ¿Hay algún tipo de mecanismo? ¿Lo han considerado o cuál sería la solución en esos casos? Gracias. Muchas gracias, Martín. No sé si algún integrante del equipo pueda hacer uso de la palabra, pero Martín, sobre el último punto, yo solo quisiera precisar que el proyecto que hoy se está presentando es para el ámbito gestionado por las empresas prestadoras. Para las pequeñas ciudades o incluso para las organizaciones comunales se están progresivamente aprobando normas específicas, ¿no? Ahora sí, no sé quién del equipo de políticas va a hacer uso de la palabra. Sí, ¿qué tal? Respecto a cómo averiguar el estado del trámite, justamente se ha puesto un plazo de implementación. Recordar que se ha señalado un plazo de implementación, ¿no? Las empresas más grandes, a partir de 40.000 conexiones domiciliarias de agua, tienen que implementarlo en 6 meses como máximo y las menores de 15.000 en un año, ¿no? Entonces todavía se les ha dado un plazo de implementación. Pero eso no quita el hecho de que algunas empresas ya han implementado este servicio, que entiendo que es el caso de Sedapal con el Aquanet. De repente, Andrés, ¿quieres profundizar esta información? Por favor. Tardes con todos. Sí, si bien es cierto, este reglamento, ¿no? Esta obligación, ¿no? Para que las empresas prestadoras implementen, ¿no? Este canal. Como menciona Cecilia, hay algunas empresas que, digamos, de carácter facultativo, ya han implementado estos canales, ¿no? Tenemos el caso de Sedapar, que es que los usuarios cuando presentan su reclamo pueden acceder a la página web de cada empresa prestadora y pueden verificar el estado, en algunos casos también la resolución, ¿no?
habiendo visto esta buena práctica de ciertas empresas prestadoras y considerando, ¿no?, la disponibilidad tecnológica de las empresas prestadoras, es que el proyecto normativo y en la necesidad de esa transformación digital, con mayor razón, dada la coyuntura actual, es que plantea ya no que sea algo facultativo, sino que sea una obligación paulatina, ¿no?, para las empresas prestadoras, ¿no?, estableciéndose un plazo de 6 meses para unas, el plazo de 1 año para otras, ¿no? Pero lo cierto es que SUNAS, como regulador, va a, digamos, dar el primer paso al ser el primer organismo en que implemente este procedimiento administrativo. ¿La consulta o hay alguna consulta adicional? No sé si es solo mi internet, pero me parece que la última parte de tus comentarios, Andrés, se escuchaban entrecortados. No sé si le Sí, pasó a disculpen, alguien. es que estoy teniendo... Sí, no, mencionaba que justamente habiendo visto esta práctica de ciertas empresas prestadoras, como es el caso de Sedapal y de Sedapar, es que se ha visto por convenio implementada por el Estado y también con la coyuntura actual, es que se amerita que ya no sea algo facultativo, sino más bien algo obligatorio, obligación de implementación paulatina, ¿no? En un primer grupo van a entrar este tipo de empresas prestadoras, ¿no? Pero lo cierto es que quien va a dar el primer paso para implementar esta transformación del expediente físico al expediente virtual, mecanismos que no solamente permitan... Andrés, se sigue escuchando entrecortado. Tal vez si apagas la cámara, la banda de la banda ancha del internet permita que se escuche mejor. Sí, De hecho, la disculpen. pantalla se quedó congelada. Disculpen, es que estoy teniendo unos problemas con el internet, disculpen. No te No, preocupes. mencionaba, sí, mencionaba que es importante, ¿no?, que ya no sea algo facultativo, sino sea algo obligatorio de parte de las empresas. Sí, efectivamente es una realidad en muchas entidades públicas el expediente electrónico, como menciona, y la idea es que esto sea una obligación que se implemente en grupos, ¿no?, como se ha mencionado en la exposición. Pero lo cierto es que quien debe dar el primer paso es la SUNAS, a través del Tribunal de Reclamos, del TRAS, es que se está implementando esta obligación, ¿no? De manera que no solamente se pueda conocer el estado del expediente, ¿no?, que es, digamos, el objeto de la consulta, sino también los principales actuados, ¿no?, y en específico también la resolución, ¿no? De esta manera, se está dando un paso adelante en lo que respecta a la transformación digital, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, siguiendo con el orden de participaciones, Dani Díaz, de la región La Libertad, también ha solicitado el uso de la palabra. Dani, buenas tardes. El micro es todo tuyo. Muy buenas tardes con todos y todas. Sí, me parece muy interesante el proyecto. Número uno, si va el ámbito de aplicación va a ser a nivel nacional o progresivamente. Número dos, ¿cuáles son los principios y enfoques del reglamento del proyecto? De este procedimiento de reclamaciones. Y número tres, muy importante lo que señalaba en cuanto a la mejora constante en el ámbito tecnológico. Sin embargo, no hay que perder de vista una cosa que yo he detectado. En primer orden está las personas en situación de vulnerabilidad. Son personas de la tercera edad, es decir, adultos mayores o personas con discapacidad.
quienes, por ejemplo, no se ha implementado una ventanilla en la EPS de CEDALIP, y eso es algo que me causó me llamó la atención, me causó muchísima pena ver a una persona en la tercera edad esperando. En ese orden de ideas, considero que los canales digitales se deben de, si bien es cierto, estamos en la era de las aplicaciones, de las apps, y los procedimientos tienen que ser 100% virtuales, lo decimos nosotros que somos jóvenes, pero no hay que dejar de lado a la población, como repito, más vulnerable. Ellos no pueden acceder a... Ellos no pueden... ¿Sí se escucha? Hola. Se Sí, entrecortó un escucha. poquito, Hola, pero hola. ¿Sí se escucha? sí, sí, Dani, por favor continúe. Hola, ¿se escucha? Sí, Dani, ¿cómo estás? Sí, lo escuchamos muy bien. Un ratito. ¿Ahora escucha? Sí, sí lo logramos escuchar. Ah, ya. Sino que entra una llamada y se va todo el audio. Lo que estaba queriendo decir era que creo que hay que centrarnos, o sea, debería de centrarse en el canal de que las EPS hagan un esfuerzo, y eso es algo que se ha visto, una cosa es la norma y otra cosa es la realidad, porque el call center en realidad no funciona como debería de funcionar, o es casi, por decirlo menos, inservible en Trujillo. Entonces la gente de la tercera edad llama constantemente y espera una solución concreta a su reclamo. Entonces yo creo que se debería profundizar la atención digital, sí, pero poniendo énfasis en los call centers como primera medida, sin perder de vista que los canales digitales son mucho más fáciles, pero también al tiempo tienen que ser mucho más amigables, y sobre la base del principio de simplicidad que establece la ley 27444, también todos esos principios de mínimo formalismo o eliminación de barreras burocráticas tienen que ser plasmados en este reglamento para que los usuarios finalmente no se quemen, digamos, la sangre tratando de resolver sus problemas, para que después sean nuevamente víctimas por parte del sistema, ¿no? Porque finalmente reclaman y lo ven engorroso y ya no quieren proseguir con su procedimiento de reclamo, ¿no? Creo yo que un poco poniéndonos en los zapatos de los usuarios, esa es mi percepción y mi apreciación respecto al procedimiento de reclamo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. No sé si Cecilia o alguien del equipo puede responder la primera parte de consultas de Dani. Sí, Liz, gracias. A ver, yo he ido notando las preguntas de el consejero, y en todo caso voy a ir respondiendo y le voy cediendo la palabra tal vez al resto del equipo que pueden ahondar un poco más con las respuestas. Sobre la primera pregunta del ámbito de aplicación de la norma, a ver, ese reglamento es aplicable para todas las empresas prestadoras a nivel nacional, ¿no? Para las 50 empresas prestadoras. Esto es ámbito urbano mayor a 15.000 habitantes. No es un reglamento que es aplicable para todos los prestadores a nivel nacional. ¿Y eso por qué? Porque conocemos en todo caso que los ámbitos son distintos. El prestador del ámbito rural no tiene las mismas características ni las mismas posibilidades que los prestadores en cuanto a tramitación de los procedimientos, que los prestadores del ámbito urbano, como por ejemplo empresas prestadoras, ¿no? Entonces, esa ha sido de alguna manera la razón por la cual no estamos recogiendo en un único cuerpo normativo las reglas o el procedimiento en sí. Lo que no significa, ¿sí?, que las garantías para los usuarios no sean las mismas. En eso sí, los reglamentos de reclamos, y tal vez ahí adelantar un poco,
Menciono los reglamentos de reclamos porque la SUNAS y en particular la Dirección de Políticas y Normas está elaborando los proyectos normativos para, para el procedimiento de reclamos en el ámbito rural y además para el ámbito de pequeñas ciudades. Entonces, advirtiendo estas diferencias y sobre todo la naturaleza de los prestadores, recordemos que en el ámbito rural principalmente los prestadores son las organizaciones comunales que tienen, pues, son los mismos pobladores quienes se organizan y de alguna manera gestionan la prestación de los servicios, ¿no? Es que estamos haciendo un procedimiento de reclamos ad hoc para esta realidad, ad hoc para este ámbito, conociendo también las limitaciones que puedan tener. Entonces, en ese sentido, es que, o es esa en todo caso la razón por la cual este procedimiento no es aplicable para todos los prestadores a nivel nacional. Pero sí vuelvo a resaltar que las garantías en cuanto a los usuarios sí son las mismas, ¿no? Y además de que el procedimiento como tal se tiene que ceñir, sí, al procedimiento que está en ALPAG, ¿no? Que establece reglas y pautas generales para todos los procedimientos administrativos, estableciendo también inclusive, pues, termina siendo un piso, ¿no? Como de alguna manera nosotros lo conocemos, ¿no? Y respecto de la última pregunta, y ahí luego le cedo la palabra a Cecilia o a Andrés, ¿no? Justamente el proyecto, estamos evaluando justamente este riesgo de infoexclusión, ¿no? Considerando de que no todos los usuarios son usuarios del Internet o tienen a su alcance todas estas herramientas, ¿no? Estamos tratando de cuidar eso, ¿no? Es manteniendo el canal presencial, la presentación por vía telefónica y además añadiendo un canal más de presentación que de alguna manera con el estado de emergencia y las medidas de distanciamiento social se han acentuado en el uso, ¿no? Sobre lo que nos comenta, sobre la preocupación por el caso de Sedalí, le agradecemos el comentario y vamos a tomar en cuenta eso para efectos de tal vez considerarlo en lo que sean indicadores, ¿no? Tal vez asegurarnos de que el número de líneas de telefónicas que se presenten para la atención de los reclamos o que se implementen, por lo menos aseguren la atención de los usuarios, ¿no? No sé, tal vez si Cecilia o Andrés quieren mencionar algo más sobre esta pregunta y adelante, por favor. Sí, perdón, creo que Andrés tiene algún problema de conectividad, pero sí, en efecto, ese tipo de problemas o en el caso de que algún usuario se sienta de alguna manera excluido porque no tiene las facilidades que se establece en la normativa sobre personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? El proyecto establece la posibilidad de que presente alguna observación y deje constancia de ello en el libro de observaciones, ¿no? Sí, Cecilia, adicionalmente a lo que mencionas, ¿no? Digamos, es importante tener en cuenta que el presente proyecto es básicamente para, digamos, la resolución de controversias, ¿no? Para la resolución de reclamos, ¿no? Los temas en cuanto a la calidad de atención de los usuarios, y en específico del adulto mayor en general o cualquier problema que pudiera ocurrir en cuanto a la calidad de la atención, se encuentran establecidas en el reglamento de calidad, ¿no?
en específico el artículo 78. Y como bien menciona Cecilia, este artículo establece, digamos, un remedio para aquellos casos en los que pueda presentarse algún problema del trato, ¿no? Que es justamente lo que menciona Cecilia, la posibilidad de presentar una observación en el libro de observaciones, ¿no? Vale la redundancia, ¿no? En ese caso, además, ahí tener en cuenta que en lo que respecta a la atención a aquellas personas que no necesariamente están familiarizadas con la atención, digamos, con los medios digitales, tener en cuenta que en el artículo sobre la implementación, ¿no?, de medios digitales, no solamente se establece la posibilidad de que los medios digitales se puedan acceder a través desde la computadora o el equipo digital de cada usuario, sino también permite que las oficinas comerciales cuenten con estos equipos y que, por ejemplo, se acerque a alguna persona que no tiene mucho conocimiento sobre temas informáticos, temas de computación, ¿no? El asistente de la empresa prestadora deberá asistir, valga la redundancia, al usuario para que pueda verificarlo, ¿no? Entonces sí, hemos previsto también que hay determinados usuarios que no están familiarizados con los sistemas tecnológicos y para ellos se presenta justamente esta posibilidad, ¿no? De que una persona de la empresa prestadora pueda asistir en las oficinas comerciales. Y en tercer lugar, mencionaba respecto a los principios, ¿no? Ahí, digamos que por un tema de técnica legislativa, hemos hecho la mención a aquellos principios contenidos en el tubo de la LPAG, ¿no? Ahí tenemos un conjunto de principios que resultan aplicables, ¿no? Como por ejemplo el debido procedimiento, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero además estamos incluyendo también los principios que resulten aplicables del procedimiento regulado en el Código de Protección al Consumidor, ¿no? Eso es en cuanto a los principios, ¿no? Sí, en todo caso, si es que hubiera alguna duda adicional. Sí, tenía una duda. En todo caso, sí, se podría aplicar el principio de idoneidad en el servicio, porque así lo establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es sería en todo caso una novedad, ¿no? Porque el principio de idoneidad en el servicio implica lo que el consumidor espera recibir de parte del proveedor y lo que realmente recibe a veces cuando hay una infracción a este servicio, ¿no? Sí, como mencionábamos, los principios, no solamente el procedimiento administrativo general, sino también los principios del procedimiento de protección al consumidor resultan aplicables, ¿no? Y sí, en todo caso, me parece adecuado este principio en específico, ¿no? Justamente vinculado, en todo caso, no solamente con la calidad, sino con la necesidad de que se preste adecuadamente el servicio, ¿no? Pero efectivamente, en principio, sí resultaría aplicable dicho principio. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Entiendo que ya entonces las consultas de Dani están atendidas. Más bien, acabo de ver en el chat que Henry, miembro del Consejo de Usuarios Lima, ha solicitado la palabra y también ha planteado algunos comentarios. Entonces, Henry, por favor, activa tu micro y si gustas, voy leyendo las preguntas del chat o los comentas. Sí, Henry, ¿cómo estás? Buenas tardes, se te escucha muy bien. Muy buenas tardes, es un gusto escucharte, Liz, y felicitaciones a los expositores, han tenido unas exposiciones muy claras. Y algunas cosas solamente para complementar, me parece fundamental que entremos a la era del expediente electrónico, de hecho ya hay muchas entidades públicas y privadas que lo han hecho. Interbank, por ejemplo, ya está en prácticamente trabajo remoto en buena parte de sus trabajadores, entonces sí hay que cruzar en los espacios geográficos y empresas que tengan esta infraestructura y también dejarlo presencial para aquellos donde no se puede implementar. Eso para empezar. Lo segundo sería, para mí importante,
plantear el enfoque de interculturalidad que está consagrado en la 2744 de manera reciente y que el Tribunal Constitucional también lo ha mencionado. De qué manera estos procedimientos administrativos, de acuerdo al idioma predominante en las diversas regiones, van a tener una traducción en quechua, aymara o lenguas amazónicas en función de a quienes se preste el servicio. Esto me parece fundamental, sobre todo en cuanto a pertinencia cultural, ¿no? Esto también es algo que se viene impulsando de diversos sectores y quisiera conocer cómo se haría en este caso, ¿no? Incluso el resumen de las resoluciones tendría que ser de alguna manera traducido, ¿no? Algunas empresas, como Entel, incluso han llegado a tener una atención para invidentes, ¿no? O sea, enseñan a sus funcionarios, a un grupo de funcionarios en una estación determinada, no en todo nivel nacional, y allí ofrecen un servicio para aquellos que son invidentes. Me parece que esto también podría incorporarse como algo, una práctica, una buena práctica, una cuestión voluntaria que progresivamente debería ya sostenerse en el tiempo de manera obligatoria. Y ya para finalizar, algo que Liz, sé que es una persona muy comprometida con los principios rectores de empresas y derechos humanos, quería saber de qué manera se han ya vigente este Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, de qué manera se han integrado a este reglamento y si no es así, cómo se haría, aunque sea una mención, hay que empezar por las empresas del Estado, se dice en el MINJUS, y aquí también Liz me lo recordó, que estaban liderando ese proceso, y esa era mi inquietud, ¿no? De qué manera se está incorporando estos lineamientos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Henry. Voy a empezar un poco comentando la última parte para que ya luego pueda el equipo de la Dirección de Políticas y Normas absolver con mayor profundidad los aspectos no solo vinculados a interculturalidad, sino también al reducir barreras, ¿no? Barreras a toda la diversidad de población usuarias que tenemos y qué tan fácil o no puede ser el acceso a los procedimientos de reclamación. En relación al Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, estamos todavía como ejecutivo en la etapa de revisar los indicadores y a partir de ello establecer estrategias muy puntuales. De hecho, en el plan hay algunos objetivos de alcance general para las empresas públicas. En el caso de las empresas prestadoras, también solo SEDAPAL está dentro del ámbito de intervención de FONAFE y para ellos también hay otras obligaciones muy específicas que en principio van a partir por una línea base que se va a empezar a sincerar los indicadores, ¿no? Eso se está convocando y liderando este proceso el Ministerio de Justicia y recientemente se está activando, de hecho está actualizando la base de datos de representantes del Poder Ejecutivo para poder comenzar con las primeras reuniones, ¿no? Sin menoscabo a ello, justamente es importante esta etapa de difusión de este proyecto normativo con la finalidad de poder justamente incluir estos otros aspectos que a veces no está explícito en la norma y que sí es importante agregar o mejorar y justamente esta es la oportunidad, ¿no? Entonces, puntualmente, cuando se trabajó el proyecto normativo, no sé, que es un proyecto, este proyecto no es que se haya desarrollado el último mes, sino ha pasado por varios procesos internos también, no se han ido acogiendo inicialmente algunos aspectos que ya forman parte del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, no obstante, en esta segunda etapa donde está pasando por una revisión para comentarios, está esta ventana abierta para poder evaluar qué puntos se pueden incorporar, ¿no? Y ahora sí, Rosa María, dejo al equipo de políticas y normas para poder absolver los otros aspectos mencionados por Henry. Sí, muchas gracias por el comentario. Muy importante el tema de reconocimiento de la interculturalidad, ¿no? Y del poder comunicarse con el usuario en su idioma nativo, de acuerdo a lo que establece la normativa sobre lenguas originarias, ¿no? Agradecemos el comentario realmente. Inicialmente comentarles que lo habíamos reconocido para un ámbito de pequeñas ciudades y el ámbito rural en el que ahora somos competentes,
pero no necesariamente lo habíamos considerado para el ámbito de empresas prestadoras, pero realmente sí se puede presentar, ¿no? El hecho de que justamente una persona no pueda ejercer adecuadamente sus derechos porque el prestador no estaría cumpliendo con la normativa esta que está precisada en la Ley de Lenguas Originarias, ¿no? Que señala expresamente que cualquier entidad o empresa que brinda servicios públicos tiene la obligación de comunicarse o utilizar intérpretes para poder comunicarse con el usuario, ¿no? Entonces, muy importante la acotación que nos han hecho, y bueno, comentarles que estamos tomando nota, ¿no? Y sí, es algo prioritario. Perfecto, muchas gracias, Cecilia. Henry, no sé si con estos puntos queda un poco satisfecha tu comentario. Sí, quedo muy agradecido de sus respuestas porque se nota la sensibilidad social y por las poblaciones originarias y que no hablan el español perfectamente, y también por aquellos que tienen limitaciones por oído o que no pueden ver bien. Eso me parece que me ha agradado la respuesta, espero que se incorpore. En el último concurso que estamos participando premiando la inclusión y la igualdad en prestación de servicios, estamos premiando justamente a una empresa del sector de telecomunicaciones en Indecopi, que ha incorporado estos mecanismos, y por eso lo decía, sí se puede, y hay varios ejemplos. Entonces hay que estar a la altura de un país como el nuestro, que la cuarta parte de la población es indígena. En Lima se encuentran la mayoría de quechohablantes, y hay un mapa etnolingüístico que circula en cultura donde se evidencia que hay que estar a la altura de las circunstancias que vive el país, que es plurinacional. Eso quería mencionarlo, y agradecidos por la atención. Y también a Liz, me pone contento que te acuerdes del Plan Nacional de Derechos Humanos y que se vaya progresivamente incorporando, porque a raíz de lo que ha pasado con CEDAPAL en esta última semana, hay un relator de la ONU que está preocupado por el derecho al agua potable, está pidiendo información al Estado peruano, y creo que tenemos que estar a la altura de circunstancias, al menos las empresas estatales, suscribir estos principios rectores de empresas y derechos humanos, y estar también a la altura del siglo XXI, ¿no? Por eso es que te agradezco, Liz, por la intervención. Y solo como una acotación que quizás está un poquito fuera de lista, sí me gustaría saber en qué parte estaría la obligación de que el prestador dé información sobre el plan de contingencia o de instrumentos de gestión ambiental, que aunque parece lejano a la facturación comercial y al servicio y a la calidad, están muy vinculados. Y acá en la problemática de San Juan de Lurigancho, el problema ha sido falta de información, que es un derecho constitucional consagrado para usuarios y consumidores. Y por ejemplo, cuando se hace la supervisión y sancionador, dicen, ya no te puedo dar esa información, pero yo 7 días sin agua, no puedo esperar que termine tu supervisión o tu sancionador. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cómo se está contemplando en esta reclamación de que el derecho a acceso a información del consumidor o usuario de agua potable esté resguardado y podamos tener un estado de cosas pacífico donde las personas conozcan sus derechos a partir de buena información? Esto era algo adicional, espero no molestar con esta pequeña intervención. Gracias. Para nada, Henry. No sé si alguien del equipo de Políticas y Normas quiere responder esta última pregunta de Henry. Sí. El hecho de que no se brinde al usuario la información establecida en cualquier normativa vigente, también está contemplado como un problema de alcance particular, ¿no? Específicamente un problema relativo a la falta de información, catalogado dentro de la clasificación de problemas comerciales no relativos a la facturación.
Entonces sí se ha contemplado, ¿no? Esta posibilidad de que el usuario pueda manifestar su disconformidad con una falta de información por parte de la empresa. Sí, y ahí tal vez, Cecilia, si me permites complementar y en relación a lo que menciona el señor Henry, sí, efectivamente es una... la SUNAS está comprometida en efectivamente determinar o asegurar que los derechos de los usuarios se vean pues de alguna manera resguardados y protegidos. Y para el caso particular de San Juan del Lurigancho, ante estas interrupciones en los servicios, es evidentemente una necesidad. En cuanto a las interrupciones, pues el reglamento de calidad establece, me parece que es en el capítulo 3, más o menos a la altura del artículo 70, establece la obligación de las empresas prestadoras de informar a los usuarios en el momento en que ocurra una interrupción, tanto para las interrupciones programadas como para las no programadas. Asegurando pues que el usuario pueda tomar las medidas correspondientes para el caso de las programadas, ¿no? Y para el caso en que las interrupciones superen un número determinado de horas, pues el prestador debe asegurar el suministro a través de puntos móviles, ¿no? Puede ser camiones cisterna o incluso pueden ser puntos fijos como centros o lugares de distribución. En ese sentido, como lo ha adelantado Luis y también Liz y el señor Henry, pues la SUNAS ya se encuentra realizando procedimientos de fiscalización a efectos de verificar de que el prestador asegure todos estos derechos de los usuarios durante las interrupciones, ¿no? Y se están desplegando pues por parte de la SUNAS en general, principalmente por parte de la Dirección de Fiscalización y por parte de la Dirección de Usuarios por su parte. También se están desplegando todas las acciones para verificar en el lugar de los hechos que efectivamente todo esto, que se resguarden todos estos derechos de los usuarios. No sé si Licia. Sí, justo a propósito de este último aspecto que menciona Rosa María, un poco comentarles a todos los integrantes que hoy nos acompañan de los consejos de usuarios. Bueno, aquí en la región Lima, desde el fin de semana, hay un problema muy severo en cuanto a la prestación del servicio en uno de los distritos más grandes, ¿no?, de la ciudad, que es San Juan del Lurigancho. Un problema nuevamente en la zona que fue afectada hace un par de años por el aniego que dañó varios domicilios, varias cuadras y que generó pues un periodo bastante prolongado de cortes del servicio e incluso ausencias de servicios en varios sectores, ¿no? De hecho, desde que se han reportado estos problemas desde el fin de semana, la SUNAS está trabajando en estas dos líneas, ¿no? Por un lado, a través de la Dirección de Fiscalización, acudió al in situ a hacer verificaciones, inspecciones y a partir de ello ha iniciado un procedimiento de supervisión y de acuerdo a los hallazgos que identifique y de acuerdo a la evaluación que realice corresponderá la sanción respectiva de ser el caso, ¿no? Entonces ha levantado toda esa información para que sea evaluada. Para ellos no solo ha ido los equipos de supervisión, sino también ha estado el director de fiscalización y hoy, por ejemplo, también ha estado en el terreno nuestro presidente ejecutivo. Y por otro lado, a la par que se da este procedimiento, también se han desarrollado diferentes equipos, brigadas de trabajo para estar en cada uno de los puntos de abastecimiento establecidos, puntos fijos de abastecimiento establecidos por Sedapal y en las zonas que no son coberturadas por estos puntos fijos de abastecimiento, haciendo el monitoreo de que los camiones cisternas lleguen a los sectores. E incluso muchos usuarias reportan a través de nuestros canales remotos que estos camiones no están acudiendo en los horarios que otros grupos de familias se vean beneficiados, ¿no? Entonces, SUNAS también está a través de los equipos de orientación
haciendo monitoreo continuo y facilitando esta información de los sectores que están desprovistos para que SEDAPAL y las otras entidades de alcance local que están colaborando, que están coadyuvando, como es el caso incluso de los gobiernos locales, doten de agua a través de camiones cisternas en estos sectores, ¿no? El problema es serio. A pesar de todos estos esfuerzos, aún se podemos ver en las noticias, en los diferentes portales, que aún hay hogares a los que tienen mayores retos con contar con agua en esta situación de emergencia, pero se están desarrollando todas estas acciones, ¿no? De hecho, de acuerdo a lo que se ha comunicado, el servicio se estaría restableciendo el domingo, y como SUNAS vamos a estar monitoreando que ese restablecimiento se dé efectivamente, incluso hasta el día lunes, para ver que no haya ningún sector que se mantenga sin servicio para estas fechas, ¿no? Igual es una fecha que se ha anunciado y estamos expectantes como entidad reguladora a que se cumplan esta información, estos alcances que la empresa prestadora está reportando, ¿no? Entonces, las acciones de acompañamiento y de atención al usuario sí, pues se está difundiendo a través de nuestros institucionales, y lo concerniente al proceso de supervisión, pues siguen también para que el debido procedimiento se asegure y no se vea perjudicado el trámite que ha iniciado también SUNAS, ¿no? Eso a grosso modo de lo que se viene trabajando en el caso de San Juan del Lurigancho, y que de hecho, cuando ocurra un problema similar en el ámbito de cualquier otra empresa prestadora, es la ruta a seguir, ¿no? En regiones tenemos oficinas desconcentradas que cuentan con supervisores, con orientadores, con gestores sociales, que ante situaciones similares desarrollarán también estas dos líneas de trabajo, ¿no? Visitar, inspeccionar, eventualmente iniciar acciones de supervisión, pero también estar monitoreando que las medidas de contingencias que la empresa tiene que implementar se estén desarrollando efectivamente y se estén comunicando oportunamente a la población, ¿no? Es crítico, ¿no?, contar con el servicio, y en otras regiones con situaciones similares de mayor o menor medida, también tomar estas dos líneas de trabajo, ¿no? Más bien, Henry, no sé si hay por ahí algún comentario más de tu parte o algún otro integrante. Veo la mano levantada de Dani Díaz. No sé si tienes, Dani, alguna consulta adicional, o si algún otro integrante de los consejos de usuarios tiene algún alcance o consulta que quiera transmitir. Dani, ¿lo escuchamos? ¿O se quedó la mano levantada de la participación anterior? Sí, se quedó levantada, pero aprovecho la oportunidad para agradecer por las precisiones que se han realizado. Y asimismo, creo que el objetivo tiene que ser que el procedimiento fundamentalmente sea el más protector en un Creo que contexto es de mi pandemia. internet, pero lo escucho entrecortado, Visto, por Dani. ejemplo, sí, por ejemplo, aquí no sé si se escucha bien, acá en la ciudad de Trujillo, ¿se escucha? Se escucha entrecortado. Ahora lo escucho, sí, ahora lo escucho un poco mejor, pero la parte inicial se le escuchaba entrecortado, Dani. Sí, lo que estaba diciendo era que el procedimiento, agradecerle la participación de los expositores, porque nos han precisado, ¿no?, los aspectos más importantes de este reglamento. Pero como decía, el reglamento o el espíritu de esta norma tiene que ser más intuitivo, más protector del consumidor, finalmente, porque es el que, más aún en un contexto de pandemia, en donde se hace más, hay que ser más intuitivo, más humano con el consumidor. Y ahora, pues, en este contexto, todo se está digitalizando, si bien es cierto, pero vuelvo a recalcar que todo tiene que ser llegar, cómo llego al consumidor, cómo llego para solucionar sus problemas o sus inconvenientes. No hacerlo más engorroso como está pasando, porque parece mentira, pero la burocracia estatal
como diría Manuel González Prada, hay que dejar el pacto de hablar a media voz. Entonces la burocracia ha hecho que todos un poco entren en modo trabajo remoto y dicen, uno va y dice, no, está haciendo su trabajo remoto, veo las ventanillas que no, de atención preferencial que no hay porque están haciendo trabajo remoto, el call center no está funcionando porque todos están en trabajo remoto. Entonces, como yo digo, si bien es cierto, estamos en un contexto de pandemia, pero hay que buscar los mecanismos para hacer digitales, si bien es cierto, pero para hacer llegar al consumidor de una forma más intuitiva, más protectora, pero fundamentalmente más humana. Más humana porque estamos pasando por malos momentos y es donde tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Hay un caso muy puntual también que me han dicho en la avenida Fátima, y lo he presenciado, Fátima en Trujillo, donde las tuberías de desagüe están ahí, a la intemperie, y los usuarios que tienen sus negocios están siendo perjudicados. Y me dicen, me comentan que se demora mucho en las obras. Un tema muy importante que, por ejemplo, a veces no, por más que ellos llamen y no se logra solucionar. Entonces, ¿en qué medida tratar de que sea más activa y participativa la labor de los funcionarios, ¿no? Para solucionar esos problemas que afectan a los consumidores y a reactivarse, ¿no? Para ganarse el pan, ¿no? Sus pequeños negocios están viéndose afectados finalmente, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de ser más humanos, y yo agradezco la participación porque han permitido precisar y profundizar que este reglamento está haciendo precisamente eso, ¿no? Más intuitivo, porque está aplicando supletoriamente también normas del Código de Protección y Defensa al Consumidor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Dani, por tus comentarios y lo que estás reportando sobre las tuberías expuestas en la avenida Fátima. Igual se lo vamos a comentar a la Oficina de la Libertad. Seguramente se van a poner en contacto con usted para poder tener mayor información. Siguiendo con las participaciones, el señor Wilfredo Pérez de la región Pasco ha solicitado el uso de la palabra. Wilfredo, buenas tardes, ¿cómo está? El micro es todo suyo. Wilfredo, tiene el audio apagado. Wilfredo, ¿nos logra escuchar? Su micrófono está apagado. Wilfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Ya lo podemos escuchar. Sí, ahora se le escucha muy bien. ¿Cómo está, Wilfredo? Sí, efectivamente, lo que quería decir es lo siguiente, de que dentro de la modernización de las instituciones públicas, esta presentación del marco de actualización del sistema de indicadores es importantísimo, porque permite una simple situación: mejorar la calidad del servicio de las EPS, mejorar la parte humana, como acaba de decirlo el que me antecedió. Esto hace que estos indicadores van a significar el hecho de que la SUNAS pueda mantener bajo monitoreo, ¿no?, la capacidad de respuesta de la mejora de la calidad de servicio de las EPS, tanto en las zonas urbanas como Lima, tanto en las de pequeñas ciudades y de repente también en la parte rural, que tiene su propio tratamiento. Yo creo que, habiendo escuchado todo el conjunto de apreciaciones que tienen y que prácticamente han develado situaciones también muy importantes que todavía no están consideradas como indicadores, pero que sí se puede hacer con el tiempo, va a permitir pues que mejore la calidad de los servicios de estas empresas prestadoras, y también va a ser muy importante que la SUNAS pueda hacer pues un trabajo mucho más efectivo, ¿no?, a través de estos indicadores, con el monitoreo respectivo, y hacer que las instituciones de prestadores de servicios tengan la capacidad de mejorar su prestación hacia el público usuario, para no perjudicarlos, no malograr y no tener los problemas que se vienen teniendo, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho
y en otras ciudades como Pasco, Junín, en donde prácticamente la atención no es tomada muy en cuenta, pero que sí, estas empresas no están brindando pues, la atención al público como se debe, ¿no? Entonces yo creo que estos indicadores, este sistema de monitoreo, tiene una importancia tremenda que va a permitir pues, mejorar la calidad de servicio. Yo prácticamente no lo he leído todo, pero ya con la exposición que han hecho hoy día, muy interesante, y creo que esto va a servir de mucho para que los usuarios se vean bien servidos, Liz. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilfredo, por los comentarios. Efectivamente, se busca que a través de esta propuesta para la atención de los reclamos particulares de la población usuaria, incluyendo las tecnologías de la información y todos los diversos componentes de gobierno digital, pues nos ayudemos a acercar más al usuario y también hacerle mucho más sencillo acceder a estos procesos de reclamos, ¿no? Gracias, Wilfredo, por tus comentarios. Entonces, en la medida de que ya no veo alguna otra mano levantada o alguna otra participación, solo les agradecería, bueno, les agradezco a todos ustedes. De hecho, aquí quisiera también trasladarles los saludos de la Dirección de Usuarios y de José Luis Patiño, el director de usuarios, y agradecerles a los miembros de los consejos de usuarios que hoy nos acompañan. De hecho, ya vamos teniendo 2 semanas seguidas de reuniones para presentar los proyectos que SUNASA está publicando para comentarios. La semana anterior fue para los indicadores de prestación de los servicios de saneamiento. En esta oportunidad para compartir con ustedes la propuesta de reglamento de reclamos, y próximamente también estaremos coordinando y comunicándole las fechas para la presentación de la última propuesta también publicada para comentarios, que es el reglamento de fiscalización para las pequeñas ciudades, ¿no? Dentro del ámbito de las pequeñas ciudades. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes y sigamos comunicándonos y coordinando para poder plasmar estos comentarios también en la matriz que la SUNASA ha publicado para el análisis de la versión final de este reglamento de reclamos. Muy buenas tardes con todos y con todas ahora. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Gracias por su participación. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias.